este momento, unidades del 911, están los médicos también rescatistas, en pleno proceso del rescate de Ruby Pérez. En este momento ya están procediendo. Sí, lo habían estabilizado, ya él tenía suero. Claro. En este momento están procediendo al rescate de Ruby Pérez. Bueno, hay mucha tensión, como ustedes sabrán. Yo estoy en un área donde estoy prácticamente a la salida. Ya los médicos están trabajando con Ruby Pérez y en cualquier momento lo van a traer a la camilla para llevarlo directamente a un centro asistencial. Aquí está toda su familia llorando, orando, porque es verdaderamente lo que están esperando cada uno. Decirles que los rescates han estado un poco lentos, porque ya lo que queda es mucha infraestructura y muy pesada. El gran trabajo lo están haciendo ahora, amarrando los grandes pedazos, las grandes vigas que hay para levantarla con los petibones. Ahí es que ellos están enfocando y sacando piezas pequeñas para ir haciendo descombre. Han habilitado unas 5 o 6 vías para sacar camillas de las diferentes puertas. Yexé contaba como con 4 o 5 puertas, más la que habilitó el cuerpo de bomberos, y han habilitado todo esto para estar sacando, haciendo los rescates con parte de las personas. Estamos ahora mismo en desarrollo en el rescate de Ruby Pérez de debajo de los escombros. Ya hay dos médicos dentro y están poniéndole solución y todo eso porque aparentemente él está algo golpeado. Claro, Josefina, ¿hay alguna información del joven Eduardo Guarionés Estrella? Bueno, aquí está todo el mundo a la expectativa. Aquí hay líderes deportistas, aquí hay peloteros, aquí hay hijos de empresarios, pero te voy a decir una cosa que yo he podido contactar personalmente porque estoy en la línea de fuego, estoy donde están haciendo el rescate. La Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, no están buscando por nombre, están sacando a todo el que pueda. Por supuesto. No han tenido discriminación para sacar a nadie. Claro que sí. Sacando a todo el que pueda. Por supuesto, señores, así es. En este momento está saliendo. Este no es Ruby, está saliendo otro, pero Ruby Pérez viene por ahí. Acaban de rescatar a otra persona y cada vez que sale uno y sale vivo, de verdad que es un alivio, la gente aplaude. Se le ve el cansancio a ellos, el sudor, el sucio, pero ellos están satisfechos cada vez que sacan a alguien con vida. Recordar que un solo minuto que se pierda aquí es un minuto que le puede costar la vida a cualquiera de las personas que están ahí. Aproximadamente 700 personas de estas solamente han podido rescatar unas 100 y tantas, no sé por cuánto van los tantos, y fallecido aproximadamente 21. Esas son las estadísticas que se tienen, pero definitivamente el trabajo que se ha hecho aquí es un trabajo titánico. Josefina, mira, aquí estamos. Josefina, tú has brindado un parámetro que hasta ahora no teníamos a mano, y es la idea de que de 700 o más presentes, estamos hablando de cifras todavía de cerca de una veintena de fallecidos oficiales y 100 y tanto de heridos oficiales. Eso, oye, las matemáticas son duras, pero son las matemáticas. Eso eleva los márgenes. El dato de la asistencia se tenía oficialmente, querida. De la asistencia, claro. Yo he estado trabajando, de hecho tengo aquí al director de la Defensa Civil. ¿Cuántos rescates tenemos hasta ahora? Sí, pero de la asistencia de las personas pero nos referimos, Josefina, al número de la asistencia a la fiesta, que es el que permite hacer las restas, que es el que permite pensar. Ok, perfecto. Sí. Recordar, señores, que Yexé coge 1,200 personas. Aquí, por ejemplo, en fiestas con Anthony Santos, se ha llegado a tener 1,100 personas.
pero habían hecho una contabilidad a alguien que había estado con el equipo de Ruby Pérez y me dijo que el aproximado era entre 700 a 750 personas cuando empezó la fiesta. Bueno, es una cifra preliminar. A las 12:35. Sí. La primera llamada fue a las 12:35. Ahí está. Mira, vamos a mantenernos con Josefina porque, por último, Josefina, quería aprovecharte. Hay una cifra, es importante para que el país sepa quiénes son sus héroes de carne y hueso. Hay una cifra cercana al número de rescatistas trabajando. Claro que sí. Por la defensa civil y por el cuerpo de bomberos tenemos alrededor de 1,500. 1,500 trabajando solamente en esta operación. Y del ejército, con la Fuerza Aérea, la Armada, bueno, el Ministerio de Defensa tiene alrededor de 3,000 miembros aquí que están ayudando también con el orden. Esto sin contabilizar la cantidad de policías. Correcto. Porque aquí tenemos básicamente DINTEL, DICRIN, todos los departamentos se han incorporado. Correcto. Se siguen abriendo diferentes vías aquí en Texé de las infraestructuras para empezar a rescatar. Es decir, el movimiento parece que va a acelerar un poquito. Y hay 2 petibones que están esperando en la parte trasera. Inmediatamente estos se retiren, pues ellos empezarán a accionar. Es decir, se está dinamizando más el rescate. Es importante escuchar eso último. Gracias, Josefina, y mantenemos el contacto contigo. Gracias por tu extraordinario trabajo desde allá. Ya son las 11:38. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101. Nos informan que en 10 minutos el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, estará dando unas declaraciones y estamos al tanto de esto para conectar en cualquier momento con nuestro compañero Willy Pérez, que se encuentra desde el lugar de los hechos. Doctor Rafael Cisneros. Bien, para nuestro público hoy vamos a tener un tema muy interesante, con un enfoque distinto, un enfoque actualizado. Y para eso nosotros tenemos a la doctora Ariani Valdés, la cual es pediatra del desarrollo y conducta del niño. En el tema de hoy es el autismo, pero factores de riesgo del neuro o que afectan el neurodesarrollo en el niño. Como ustedes podrán ver, vamos a hablar de este tema y además algunas consideraciones de actualidad en ese trastorno de lo que es el espectro autista. Bienvenida, doctora, a la receta médica de la Z. Hola, buenas tardes ya. Gracias por tenerme en su espacio radial el día de hoy. Muy feliz de estar aquí en este día con ustedes, acompañando al pueblo dominicano, que estamos con un corazón lleno de luto, acompañar a todas esas familias afectadas en el día de hoy y querer decirle a los papás que me están escuchando que por favor tengan a sus niños lejos de las pantallas en el día de hoy. Hay muchas imágenes perturbadoras que pueden causar trauma complejo en sus hijos. Pensaríamos, trauma complejo, sí, doctora. Así es. Entonces vamos a limitar las pantallas en sus hijos el día de hoy, por favor. Y muchos de estos niños, doctora, que también sus padres estaban en la discoteca, porque vemos las edades de aquellos que aún están desaparecidos, que oscilan entre 25, 27 y 34 años. Sí. Así es una situación muy penosa. Cuando suceden esas tragedias, porque es una tragedia nacional, hay que sentar a los niños, explicarle qué está pasando, decirle que ocurrió algo terrible, escucharlos y validar sus emociones, y nosotros ofrecerle consuelo y seguridad. Realmente es un tema
muy triste el día de hoy, y por eso les digo, y les quiero exhortar a sus papás que tanto niños y adolescentes le limiten el uso de las pantallas el día de hoy, súper importante. Doctora, aunque ya el tema ya deja implícito de que los trastornos del espectro autista va a tener algún nivel de trastorno en lo que es el desarrollo psicoemocional del niño, vamos a decirle a los oyentes primero, para refrescarle, en qué consiste el autismo o los trastornos del espectro autista, qué es eso, para que los oyentes sepan, y de ahí luego desarrollamos. Bueno, como dijo usted, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que consiste en una dificultad en la comunicación social, o sea, el comprender gestos, en esta parte de comprender emociones de los demás, afectándose de la parte social, como mencioné, y también comportamientos restrictivos e intereses fijos. Como dice su nombre, es un trastorno, ¿por qué? Porque produce una alteración en la vida diaria. Personas que no están en la medicina les gusta llamarle como condición realmente, porque simplemente es una forma diferente de cómo el cerebro procesa las informaciones que recibe. Entonces, espectro, porque tú y yo podemos tener el trastorno del espectro autista y somos totalmente distintos. O sea, no es que tú eres un más o menos autista, simplemente que procesamos las cosas de manera diferente, como dice su nombre. Y trastorno del neurodesarrollo, ¿por qué? Porque comienza por lo general en la primera infancia y es algo que es para toda la vida, o sea que no tiene cura. ¿Cuáles serían los signos de alarma, doctora, donde un padre va identificando? Claro, como es un espectro, tenemos señales de alarma que se van a desencadenar de manera distinta. Hay 3 tipos de formas de cómo inicia usualmente el autismo. Hay una que es con las señales de alarma que se inician a ver luego de los 18 meses, que ahí ocurre lo que es una regresión autista, donde eran niños que iban de forma típica, que alcanzaban sus hitos del neurodesarrollo a tiempo y que luego entre los 18 a los 24 meses los papás observaron que perdieron esas habilidades. Ese es solamente un 30% de los pacientes. Hay un 5% aproximadamente de los pacientes que simplemente iban estancados, que los papás notaban que sí alcanzaban las cosas, pero que era un poco lento. Y lo típico, la forma típica de presentarse es con señales de alarma como ausencia o pobre contacto visual, que por lo general debe ya establecerse a los 3 meses de vida. El balbuceo, que está ausente a los 12 meses de edad, donde el balbuceo ya debe iniciar antes de los 6 meses. También esta parte de no utilizar gestos como decir adiós, lanzar besos, aplaudir, que ya usualmente el niño inicia a hacerlo antes del año de vida. Pero como le dije, es un espectro. Aplatánelo, sí. Balbuceo, ¿qué significa? Balbuceo es el gugu gaga. El gugu gaga, ta, mamá. Doctora, según la Organización Mundial de la Salud, el 1% de la población mundial padece de este trastorno del espectro autismo. Y resulta que me gustaría, con su conocimiento, ¿verdad?, su experiencia, el hecho de los factores de riesgo. Okay. Hablar factores de riesgo ambiental, genético. Y por ejemplo, nosotros como ginecólogos tetra, nosotros siempre le decimos a nuestras madres, cuando ya está un poquito pasado meridiano para embarazo, el hecho después de los 35 años, que hay muchos factores, no solamente el síndrome de Down, también puede aparecer otro tipo de trastorno, su hijo, y es importante que usted nos diga esos factores de riesgo. Bueno, así mismo como usted dijo, los factores de riesgo pueden ser tanto genéticos como ambientales. También tenemos en la parte de factores perinatales, entre ellos está una edad mayor de 35 años, un periodo intergenésico corto, también está el tener sangrados, amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, la prematuridad. El uso de progesterona durante el embarazo también es un factor de riesgo para los trastornos del neurodesarrollo. Es necesario, pero también, o sea, como le digo, hay estudios que comprueban de que sí tienen doctora, que una, sí, la progesterona. Que hablan de una probable relación con el trastorno del espectro autista, la obesidad también y el sobrepeso, o sea, no solo obesidad, sobrepeso y obesidad. También la edad paterna, que muchas personas no lo piensan, un padre mayor de 40 años también nos da cierta susceptibilidad a tener trastornos del neurodesarrollo, o sea, no solo autismo, sino trastorno por déficit de atención, trastorno del desarrollo intelectual, trastornos del aprendizaje, etcétera. Sí. Tiene factores que ver con multifactoriales la calidad del esperma.
realmente entiendo que sí, no claro pudiera decirle, pero por ahí viene el asunto. También. Con relación a la progesterona, usted sabe que como las mujeres ya están involucradas en el ámbito laboral, que se están embarazando por encima de los 30 años, a raíz de que están en la calle, siempre tienen su amenaza de aborto, doctor. Y desde que inicia esta amenaza se le pone la progesterona. Así es. Entonces está muy relacionado porque vemos que ha aumentado el caso de los niños con el espectro tan paradójico, autista. Doctora, la vida, porque sin ella es imposible. Así es, sin ella es imposible. Sin ella no se preserva el embrión cuando comienza ese bebé en su primera fase. Así es. Claro también sí. El uso de antibióticos, las infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales también son factores de riesgo perinatal. Y sobre todo algo súper importante, el estrés materno. Imagínese, doctora, cómo se vive en esta ciudad de Santo Domingo, estresado completamente. Vemos mujeres todavía trabajando hasta las 37, 38 semanas. Sí, no quieren retirarse. Que no quieren retirarse. Un esposo dándole problemas también. El dinerito que hace falta. De la mensualidad, de los compromisos, doctora. Pero fíjate qué interesante. Para nosotros hacer este diagnóstico, mire, yo en el edificio que vivo, en la torre que vivo, hay 3 niños, doctoras, y se caracterizan de manera diferente, o sea, porque hay diferentes tipos de grados. Exacto, un espectro. Me gustaría que usted nos diera ese avisito, porque hay uno de ellos, wow, doctora, que lamento tanto, porque son unos padres maravillosos, y yo sé que en ese estado de su bebé tiene unos tipos de ruido, ellos hacen un tipo de ruido. Como no sé si es una forma de ellos expresarse. Sí, es una. Hay niños que, por ejemplo, tienen esta hiporreactividad sensorial, que justamente de eso nos habla el criterio B del autismo. Entonces, como no pueden procesar de forma típica algunos ciertos sonidos, o sea que su cerebro los registra de forma bajita, ellos les gusta generar sonido para autorregularse. Sí. Y hay muchos que le molesta el ruido. Y hay muchos que le molestan el ruido, que son hipersensibles. De ahí radica la palabra espectro, porque tú puedes tener. Ese diagnóstico lo hacemos a qué edad del niño. Comenzamos a notar. Usted dio algunos rasgos. Antes de los 12 meses, un pediatra experimentado en el tema, o bueno, especializado en desarrollo y conducta, desde antes de los 12 meses, yo te diría 6 meses. Ya nosotros notamos ciertas conductas típicas de los trastornos del neurodesarrollo, sí. ¿El síndrome del sábado, del sabio, está relacionado con algún tipo de autismo? Gracias por hacerme esa pregunta. Bueno, anteriormente ustedes saben que estaban los términos como Asperger y todo eso, saben que eran los autistas de alto funcionamiento. Ya nada de eso, todo eso se elimina en el 2013, se elimina el término síndrome de Asperger, alto funcionamiento y bajo funcionamiento, porque realmente son en niveles de apoyo. ¿Por qué? Porque son estereotipos. O sea, como yo soy un autista de alto funcionamiento y tú eres uno de bajo. O sea, se oye muy feo realmente el término. Despectivos. Son despectivos. Entonces realmente se eliminan todos esos términos. Ya realmente tú tienes trastorno del espectro autista. No eres ni el savant, que era el autista inteligente, o el Asperger, que era el de alto funcionamiento. Ya todos esos términos se eliminan con el tiempo. Ya después del 2013 se quedan solamente con ese nombre los que fueron diagnosticados antes de esa fecha. El que se diagnosticó luego del 2013 como síndrome de Asperger fue un médico totalmente desactualizado. Doctor, esos niños que a veces adoptan un acento extranjero, salir fuera del país. Ok, bueno, mire, sucede que hay ciertos niños con el trastorno del espectro autista que tienen hiperlexia. ¿Qué se conoce como hiperlexia? Esta fijación por números, letras. Hay niños que también les gustan mucho estos idiomas, entonces todo va a depender de qué tipo de interés fijo tenga el niño. Entonces hay niños que, por ejemplo, un día los papás dicen, doctora, pero yo escuché al niño hablando coreano y yo no le enseñé eso. ¿Y dónde aprendió eso? O doctora, mi niño habla perfectamente inglés. Hay niños que incluso yo he tenido en la consulta que viven aquí en República Dominicana y hablan primero el inglés que el español y todo lo comunican en inglés, pero es justamente por eso, por su interés fijo. Entonces todo va a depender, vuelvo y le digo, es un espectro del interés fijo que tenga el niño. Su aprendizaje lo hacen a través de
de la televisión o lo hace a través Ajá, muchos de ellos se aprenden por medio de la televisión sin nadie en la casa enseñándolo. Los papás se sorprenden. Doctora, pero tengo yo miedo con uno de los míos que se aprendió rapidísimo. Tengo que analizarlo. el aspecto parte del aspecto obstétrico de la madre con relación a la nutrición o malnutrición, dígale al público si ciertamente está involucrado o no en eso. Miren, el aspecto de la nutrición engloba todo, desde el hecho de los primeros 1000 días, que para nosotros los pediatras del desarrollo es el periodo más sensible de toda la vida de un ser humano. Sí. Cuando escuchamos el término los primeros 1000 días, muchas personas piensan que son los primeros 3 años de vida del niño. No, son los primeros 2 años de vida porque se involucran los 9 meses de la gestación de la madre. Entonces, ¿qué pasa? Claro que no lo suman, hay que sumarlo. Eso es vida. Exacto. 3 meses antes de usted quedar embarazada, usted tiene que acudir a la consulta con su ginecólogo, tiene que acudir a la consulta con un genetista para asesorarse y que ese ginecólogo le coloque sus multivitamínicos, le coloque su ácido fólico, que es sumamente importante para la neurogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Se descuidan. Cuando entran en el embarazo, las mamás piensan que tienen que comer por 2. No, no es así, usted no tiene que comer por 2. Entonces, ¿qué pasa? Porque tiene que alimentarse bien. Claro, tiene que alimentarse bien. Comen, pero no por 2. Exacto, pero no por 2. Porque comer bien y alimentarse bien no es lo mismo. Exactamente. Entonces, no, tú tienes que comer lo suficiente para nutrir ese niño, que incluso todo va a depender en qué edad gestacional estés, porque eso es como un número de calorías. Bueno, usted me dirá que usted es el experto ginecólogo en ese tema, o sea, no es por 2. Entonces, ¿qué pasa? Las mamás aprovechan esos meses a comer toda la chuchería vida y por haber. Comen muchísimos dulces, los llamados antojos. Entonces, ¿qué pasa? Hay estudios que comprueban que lo que tú comes durante tu embarazo es lo que le va a gustar a tu niño cuando crezca. Pero entonces, doctora, eso lleva a una pregunta obligada y a un razonamiento muy lógico, y es el hecho entonces de que parto de la premisa de lo que usted establece para decir que entonces los trastornos del espectro autista podría estar ligado directamente, lo que significa que si hay un buen desarrollo nutricional se podría evitar. Mire, eso no le podría decir. Usted sabe que sobre el trastorno del espectro autista y sobre todos los trastornos del neurodesarrollo en sí tenemos muy poca evidencia científica para ciertas cosas. Entonces, ahí no te puedo negar, pero sí está demostrado que la nutrición de la madre afecta muchísimo y que es un factor de riesgo, como le mencioné, el sobrepeso, la obesidad y, por ejemplo, no miría más a un tema del trastorno del espectro autista. Un 88% de los niños que tienen TEA tienen selectividad alimentaria. ¿Qué es eso? Que son quisquillosos a la hora de comer, picky eaters. Y los papás van y te dicen, doctora, pero que él come dulce, eso es lo que le gusta comer. Pero mi amor, ¿qué te gustaba comer a ti cuando estabas embarazada del niño? ¿Qué fue lo primero que tú hiciste? Es una conducta aprendida de intraútera, entonces. Intraútero. Ajá. Y la niña mía le encanta la tuna. Es una conducta aprendida de intraútero. Yo sí lo sugiero, ¿por qué? Porque la tuna es rica en omega 3. Y el omega 3 es buenísimo para la función. Pero lo que usted está estableciendo aquí es que hay conducta aprendida intraútero. Claro que sí, claro. Que posteriormente está demostrado. Doctora, es del gusto. Decir que esto es el problema del espectro autismo es multifactorial. Así mismo. O sea, podemos hablar de nutrición, deficiencia nutricional, pero también podemos hablar de medio ambiente. Claro que sí, claro que sí. El uso de anticonvulsivantes, incluso se está hablando hoy en día de los recaptadores de los inhibidores de la serotonina, como la sertralina, que hay que hasta suspenderlo un año antes. Hay investigaciones que nos hablan. Lo dicen la parte genética. ¿Influye? Claro que sí, la parte genética hay estudios que nos hablan de hasta un 80%. O sea, por eso les digo, antes de quedar embarazadas tienen que ir a su ginecólogo y ir a su asesoría. Claro que sí, súper importante esa consulta, súper importante. Y hacerle también su perfil genético. Claro que sí, claro. Sin generación, o sea, el que en una familia tenga, para que el pueblo entienda, una persona que padezca del trastorno del espectro autista va a tener sí o sí la próxima generación 1 o 2. No sí o sí, pero se puede hablar hasta de un 80%. O sea, hay estudios que nos hablan. Por ejemplo, es que puede, exacto. Mire, por doctora, ejemplo, yo tengo ese caso. Por ejemplo, tú tienes un hijo que tiene trastorno del espectro autista, tienes una probabilidad de un 20% que tu próximo hijo tenga trastorno del espectro autista. Entonces, por ejemplo, hay en muchas ocasiones nos llegan pacientes a la consulta por X o Y trastorno del neurodesarrollo, no solo hablo de autismo, y vas haciéndole las preguntas a los papás para tratar de integrar un diagnóstico, y los papás te dicen, doctora, pero yo era así.
Doctora, pero yo era así. Y porcentaje entre hombre y mujer, o sea, digamos, una pareja de esposo como factor predisponente. La familia del esposo sí tiene factores, la de la madre no. Entonces, ¿dónde predomina más? ¿En la familia de los varones o en la familia de las... Todavía en sí no hay una evidencia científica que diga de qué parte más. Le digo, doctora, la experiencia que tengo es que yo, una madre joven, sí, apenas ahora y debe tener unos 31 años, 3 hijos, y tiene 2 casos del espectro autista. Así es. Y ahora que usted dice que el porcentaje puede... Exacto, 20%. Sí. En claro. Primos hablan de hasta y al de un parecer 3%. Afecta tanto incluso a varones como hembras. Bueno, ahora mismo estamos de que por cada 4 afectados con el trastorno del espectro autista hay una niña y 3 niños. Sí. Pero yo entiendo que es más a los varones. Entiendo que es más por enmascaramiento, el masking que tienen las niñas. Sí, claro, porque ya por y es lo más que difícil de diagnosticar. Es varón. En la República Dominicana, ¿cómo vamos? No hay estadísticas en la República Dominicana. Yo me he pasado todo esto leyendo, no tenemos. Aquí hay grave problema con eso. Lo que sí tenemos es la CDC nos está hablando de 1 en 34. 1 en 34. Sí. ¿Cómo? ¿Y en adultos? En Estados Unidos. Desconozco el término porque usted sabe que se lo dejo a los psiquiatras, lo mío es más como de pediatría. Dicen que, me dice la niña, porque le tocó presentar que 1 de cada 45 adultos en Estados Unidos. Sí. 1 de cada 45. Y ponte a pensar en lo muchos que hay que no están diagnosticados. Que realmente. Sí, porque yo siempre he dicho, y muchos dicen que no, Víctor, que eso, oye, que es relativamente nueva. Ok, imagínate que tenemos personas autistas desde hace 30 o 40 años atrás, pero resulta que la ciencia viene diagnosticando casos y lo viene descubriendo hace poco tiempo. Doctora, me he encontrado con adultos, Olga Calderón, doctor. Sí. Que están hablando con usted y miran hacia la pared y nunca le fijan la mirada. Yo digo, tiene un trastorno, ¿verdad que sí? No puedo decirle porque son muchos criterios que evaluamos. O sea, no solamente evaluamos esa persona, por ejemplo, conversamos con ellos, mire, comienzan a mirar para la pared, nunca le fijan la mirada. Y comienzan a hacer así, doctor. Pero son bastante inteligentes. Hay que establecer como los criterios de Ramson. Sí, tiene sus criterios. Mayores y menores. No, el DSM-5 nos habla bien claro de cuáles son los criterios. Está el criterio A, que nos habla de la dificultad en la comunicación social, que es esta parte de no comprender los gestos, de fallo en iniciar una conversación o de mantener una conversación, fallo o dificultad para mantener, como le dije, también esta parte de la comprensión de gestos, la parte emocional de las demás personas y esta dificultad a la hora del acercamiento social, o sea, de que sea un acercamiento social anormal o deficiente. Pero yo digo que sí, así como tenemos los criterios de Ramson para pancreatitis, un ejemplo, existen ustedes en el espectro, ¿tiene criterios mayores y menores? No, tenemos criterios. ¿O todos son a la par igual? No, tenemos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Están los criterios A. Para tener los criterios A tienen que cumplirse los tres de forma obligatoria. Ajá. Ahí están. Los 3 conllevan lo que es la dificultad en la comunicación social. 1, que es la parte de lo que le comenté, de comprensión de gestos. 2, este acercamiento social anormal o que no se acerque de forma social, o que son esos niños que prefieren jugar solitos. Sí, son retraídos, sería solitarios. Bueno cambiar el término anormal, ¿no? Ajá, pero o de forma diferente. Lo que pasa es de forma diferente, para no decir anormal, porque mire, no, pero es verdad lo que dice Roberto. No es como forma de estigma en sí, porque por ejemplo, nosotros sí utilizamos términos neurotípico y neurodivergente. Ese pero es más discriminatorio que utilizar el término del sábado. Sí, que pero ahorita se decía. Ok, yo digo en el término del texto médico, porque nunca hablamos de personas normales y no normales, hablamos de personas neurodivergentes, que son los que están dentro de algún trastorno del neurodesarrollo. Sería el más correcto. Neurodivergentes y neurotípicos. Exacto. Es lo que le comentaba de normal, es de ese acercamiento social. Doctora, en el libro. Resulta que no sé si es que el medio ambiente, el tipo de medicamento, la alimentación, pero parece que están resurgiendo muchos más casos, o es que se están diagnosticando más. Yo entiendo que es la segunda opción, que es que se está visibilizando más la condición, que por eso estamos aquí en el día de hoy. Sí, y como tú no tienes estadística, o sea, el país no tiene, tú no puedes discriminar y decir, no, hasta tal año, hasta esto, era porque claro, no, y que antes, por ejemplo,
tú tenías no se diagnosticaban. No se diagnosticaban. Ese es el detalle. Autismo, y tú pasabas de que tú tal vez tenías un TLP, un trastorno de la personalidad, o que fácilmente tenías ansiedad o depresión. Y no, era simplemente que tú tenías trastorno del espectro autista. Doctora, sus recomendaciones finales a estos padres, a estas madres que están ahí en la sintonía con nosotros sobre este tema que usted de manera magistral estuvo exponiendo. Bueno, súper importante acudir a su chequeo de niño sano, que es mensual en el primer año de vida, para que su pediatra a tiempo pueda identificar esas señales de alarma, que son, como le dije, la pobre o nula mirada social, que es que cuando usted mira fijamente el niño no lo mire a los ojos. La pobre respuesta al nombre. Un niño de 6 meses ya, usted tiene que llamarlo por su nombre y tiene que voltear a ubicar dónde está el nombre. También esa partecita de los gestos que yo le dije, que su hijo al año ya sepa decir adiós, bye bye, tirar besitos. Pero como le dije, es un espectro. Entonces su niño a los 18 meses tiene que acudir sí o sí a una evaluación del desarrollo. Los pediatras generales a los 18 meses tienen que hacerle un tamizaje a todo niño, independientemente sea neurotípico o neurodivergente, para evaluar la probabilidad de trastorno del espectro autista, sí o sí. Si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarla, doctora? Claro, me pueden encontrar en Growing Minds. Yo estoy en Torre Profesional Corazones Unidos y también en Pediaven y en MedicalNet B a sus órdenes. Muy bien. Doctor Calderón. Agradecer a la doctora Diani Valdés su comparecencia aquí a la receta médica de la Z. Muchísimas gracias, doctora. Y sobre todo, retomar nuestra solidaridad con todos nuestros queridos dominicanos afectados en esta difícil tragedia de este lugar de la tierra. Doctora Sánchez. Así es, agradecer la participación de la doctora Valdés, reiterar la jornada de donación de sangre por la tragedia del Yeset. Claro. Parqueo de aduanas y Centro Olímpico estarán hasta las 7 de la noche y en el Hemocentro también hasta las 7 p.m. Doctor Cisnero. Bueno, dar las gracias a la doctora por la gentileza, ¿verdad?, de comparecer acá ante nosotros y bueno, pues darle ciencia al pueblo dominicano, que es para lo que la Z101 pues siempre se ha encargado. Y gracias a nuestro público por estar pendiente y por ser oyentes tan gentiles. Muy bien. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévate.